Yo he ido a la Virgen del Cerro, es un lugar bellísimo. Sí, invito a todo el mundo lindísimo. que vaya a Salta, y los sábados a la mañana hay una emoción y una peregrinación. El 31 de agosto viajó la ministra Stanley, Juliana Aguada y la esposa del dueño de un importante medio, porque estaban en promesa. Yo soy agnóstico, pero igualmente me encantan estos fenómenos que se dan y he ido por eso, pero me dicen que es cuando uno pide algo y tiene que cumplir, ir a ese lugar. Y que Macri habría tenido un encuentro en privado con María Livia, que es la señora que vio por primera vez la Virgen en ese lugar. ¿Tiene información al respecto? No tengo. Sí sabía que había estado Carolina Stanley, Juliana Aguada y alguien más que estuvieron a fines de agosto, pero no sabía que había estado o el presidente o que habían hablado con María Livia, no, ni idea. El presidente 15 días después, cuando fue a la festividad de la Virgen del Milagro, y el arzobispo tuvo justamente esa expresión. La verdad es que no sabía, porque la actividad fue muy escueta, por lo menos de acuerdo a la información oficial, era solo el acto religioso en la misa y se fueron. Sí. Juan Manuel Urtubey fue el primero que dijo el día 3 de septiembre, no tenemos el dinero para llegar a diciembre si el FMI no desembolsa estos 5.400 millones. ¿Sigue pensando lo mismo? Sí, obviamente que por eso es importante que esté el desembolso. La Argentina necesita que eso no termine cayendo en la misma suerte que cayó lo demás, que terminaron una corrida y al final del camino se terminó esfumando el dinero. Sí. La Argentina necesita llegar al 10 de diciembre de la mejor manera posible, o por lo menos peor posible. ¿Entendí mal o hay riesgos de corrida si no hay un desembolso del FMI o de otro ente internacional? Mira, hemos tenido corridas por distintas cosas muchas veces, por lo cual lo importante es estar lo más sólidos, entre comillas, lo más sólidos posibles en una situación de fragilidad grande que tenemos como país, lamentablemente. La idea de Labaña, su compañero de fórmula, es el kirchnerismo, encuadrado en el Frente de Todos, no es quien debe, digamos, enfrentar cara a cara a Mauricio Macri, más allá del resultado de las PASO, que es ineludible. Tenemos que entrar nosotros al balotaje. Siguen con esa mirada de... Nosotros trabajamos para eso porque está claro, obviamente hay un sector de argentinos que cree que este gobierno tiene que seguir, el gobierno de Macri. La mayoría de los argentinos parece que no. Pero también desde el gobierno y desde una fuerte tarea se trató de llevar a todos los sectores de la sociedad que no querían la vuelta al kirchnerismo a plantear que Macri era la única opción. Bueno, en agosto quedó demostrado que Macri no es la opción competitiva para eso. Nosotros creemos que Roberto, no solo porque en definitiva ya demostró el gobierno que no puede, sino porque ya el 12 de agosto la Argentina cambió en serio. Digamos, la fuerte crisis que empezamos a vivir desde el 12 de agosto pone en valor a un tipo como Roberto Labaña, que viene en la Argentina con una trayectoria que lo avala para estar en este lugar. Hay un concepto que dice Roberto Labaña con el que coincido, lo digo públicamente, que creo que el próximo tiempo, gane quien gane, ya no es un tiempo de un partido o de una coalición, sino que es un tiempo de consenso nacional, o nadie va a poder remar este enorme barco que somos como nación. Me pregunto, en la política, en el clima interno de la política, ¿existe esta posibilidad, como en su momento Duhalde llamó a una unidad nacional? Vos sabés que yo pienso, sinceramente eso no se ve que existe ese clima. Yo creo que hay que condicionar el sistema para que ese clima, para que con clima o sin clima eso suceda. Okay. Yo quiero modificar la ley reglamentaria, quiero que impulsemos la modificación de la ley reglamentaria de cómo se designa y cómo funciona el jefe de gabinete de ministros, sí. Y esto se puede hacer solo por ley, porque ya la Constitución lo habilita, y que en la Argentina el jefe de gabinete de ministros sea designado con acuerdo del Congreso. Eso va a dar el marco del que plantea Roberto, esto es, las distintas fuerzas políticas que debamos acordar cuestiones en común que nos pongan en un lugar que generemos políticas de Estado para Argentina. Porque si esperamos la buena voluntad de la dirigencia política, que los que se pelean dejen de pelear, si pasen a ser todos amigos, es muy difícil. Juan Manuel. Sí, hoy se cumple un año de la gestión de Guido Sandreris al frente del Banco Central y también casi un año del préstamo del Fondo Monetario Internacional. ¿Qué evaluación hace usted de estos últimos 12 meses? Claramente salió bastante mal todo, porque la Argentina invirtió, entre comillas, se malgastó decenas de miles de millones de dólares para que el dólar
no esté en el lugar en donde está, y está en el lugar en donde está. Claramente la gestión en ese sentido no funcionó, porque cuando nosotros escuchábamos los motivos de por qué había que tener esa política, era para evitar tener este dólar. Este dólar lo tenemos y esa plata no la gastamos, quiere decir que salió todo mal. ¿Ese dólar es un dólar a precio, es un dólar barato o es un dólar caro? El problema, cuando vos merituás, el problema de la Argentina es la falta de confianza. Nosotros no tenemos confianza como país. ¿En un político o en el país? En el país no tenemos confianza y el grave problema es ese. O sea, cuando nosotros creemos que la confianza la va a recuperar una persona con nombre y apellido, la estamos pifiando, porque lo que nosotros tenemos que tener instituciones sólidas que nos pongan en un lugar sólido en donde las personas influyan un poco, pero que no te pongan de sombrero, te salven. Este fue el problema que hubo en la Argentina, o sea, la sobreestimación de algunos del prestigio personal del presidente Macri para traer en la lluvia de inversiones. Nos dimos cuenta que fracasó. ¿Por qué? Porque no hubo tal lluvia, porque no hay personas que generen confianza en un país que te cambia las reglas de juego todo el tiempo. ¿Cuál es la institución más vulnerable según su punto de vista? ¿La justicia, el poder político, el poder legislativo? El sistema, a mi juicio, está totalmente colapsado. Por eso yo, ¿qué es lo que planteo? Tenemos que ir a una lógica en donde el poder ejecutivo sea menos personalista, o sea, aflojar el hiperpresidencialismo. El Congreso tenga mayor nivel de responsabilidad institucional, acordando con el Ejecutivo a través del jefe de gabinete. Casi un gobierno parlamentario. Semiparlamentario, dice la doctrina, que en definitiva este fue el planteo que hacía Alfonsín en la reforma del 94. Como no se llegó a tiempo a hacerlo, lo delegaron a una ley habilitándolo por la reforma y después, obviamente, la ley borró con el codo lo que escribió con la mano, porque una vez que Menem ya tuvo la reelección, chau, olvídate lo demás. Pero esto es lo que tenemos que ir, a mi juicio, allí. En el sistema, nosotros con el sistema judicial, tenemos que avanzar al sistema acusatorio, tenemos que avanzar al juicio por jurados. Me parece que hay que animarse a cumplir la Constitución que ya tenemos vigente en la Argentina y no la cumplimos. Agustín. Sí, Juan Manuel, usted recién hablaba de los poderes. La Argentina tiene un grave problema que son los jueces federales, ¿no? Comodoro Pi, lejos de dar soluciones, trae problemas, ¿no? Juega con los tiempos políticos. El otro día leíamos un titular de La Nación donde decía: cambian los tiempos políticos en Comodoro Pi, como si tendríamos que estar habituados a eso. ¿Qué se hace con esos tribunales federales, con esos jueces que están todos cuestionados, por lo menos? Aparte de personas, quiero ir a procesos. Si vamos al nuevo Código Procesal Penal, que recién está empezando a aplicarse como plan piloto en Salta, Jujuy, lo aplicamos en la Argentina. Si avanzamos en, particularmente, ¿qué pasa? Hablabas de Comodoro Pi, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que es un problema de Buenos Aires, no de la Argentina. Nosotros tenemos 3 niveles de jueces. No, pero son juzgados federales. Por eso, pero los juzgados federales de la Argentina tienen una competencia, los juzgados provinciales de la Argentina no tienen una competencia. En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tenemos un triple nivel. Tenemos los juzgados federales, tenemos los juzgados nacionales y tenemos los juzgados de la ciudad. ¿Por qué? Por el famoso tema de cuando se dio autonomía. ¿Cuál es el planteo? Debiéramos de convertir a todos los jueces nacionales en jueces federales, entonces vamos a tener mucho mayor capacidad operativa, vamos a licuar mucho más posiciones de poder y vamos a poder trabajar, aparte, poniendo a la Ciudad de Buenos Aires en el lugar que le corresponde, igual que todas las provincias de la Argentina, porque acá hay un estatus jurídico diferente al resto del país. Bueno, la propuesta de Alberto Fernández en cuanto a lo ministerial es abrir 4 ministerios, o sea, hacer un gobierno de regiones y tener representantes nacionales en 4 regiones del país, intentando federalizar la administración nacional. ¿Es un gesto aspiracional? ¿Es posible que no haya solamente una ciudad que concentre todo como Buenos Aires y el gabinete yendo por todas las regiones pensando en las preocupaciones de cada lado? Mira, como provinciano te digo, de movida sí, está bueno. Es importante que las políticas públicas, más allá de dónde se generen, integren la lógica federal de la Argentina. El federalismo en la Argentina es garantizar competitividad
de la pequeña y la mediana empresa, de las economías regionales, de todo eso, y está buenísimo tener funcionarios que por lo menos sepan cómo funciona la Argentina, porque muchas veces ¿Muchos no salen de Buenos Aires? No tienen la menor idea de cómo funciona el país, pero lamentablemente no es un problema nuevo, es un problema antiquísimo que tenemos en la Argentina, en donde muchas veces se piensa que la Argentina funciona como en Buenos Aires. No es ni mejor ni peor, es mucho más grande. Rochi. Sí, Urtubey, lo vuelvo a traer hacia el terreno de la campaña. ¿Por qué cree que a pesar de los puntos negativos del gobierno de Mauricio Macri y del ex gobierno del kirchnerismo, todavía conservan semejante caudal de votos? ¿Ustedes como alternativa hacen alguna autocrítica? Claramente nosotros nacimos 2 meses antes de las primarias. En 60 días más de 2 millones de argentinas y argentinos confiaron en nosotros. Es enorme como proceso de crecimiento. Claramente hay 2 fuerzas políticas que tienen una historia, una posición de poder y todo el tema, que un proceso de transformación lleva tiempo. Nosotros somos muy optimistas de lo que pueda pasar en octubre, pero claramente estamos empezando de abajo. Hay una propuesta que comenzamos a hacer hace alrededor de una semana, que es que, por ejemplo, actores y también funcionarios pusieran una calificación no a Macri, sino a su gestión de gobierno de estos 3 años y medio, casi 4. ¿Qué nota le pondría? Con un número tiene que ser, Yo compito contra este gobierno. Sí. Claramente la cosa... ¿Te acordás en la época que había alcanzó, no alcanzó, superó? Sí, bueno, yo viví esa diría época. No alcanzó. No alcanzó. Está bien. No quiere caer en la ingratitud de un número, entonces dice NS, no alcanzó. No soy un tipo objetivo para plantearlo, porque obviamente compito en contra de ellos, pero claramente todos los argentinos nos dimos cuenta que no alcanzó los objetivos. Cristina Fernández, ¿cómo la vio, si vio el acto del sábado? ¿Cómo la vio como referente político, ya más allá de su espacio, digamos? Claramente, al estar jugando una candidatura a vicepresidente, no tiene el rol que debe tener un candidato a presidente y naturalmente las precisiones y las cosas de gestión la gente se las pide al candidato a presidente. Es obvio, por lo cual entiendo que no tiene por qué darlas ella. ¿No? 2 temas más que son coloridos, pero tienen que ver con este tiempo político de campaña, de coyuntura. El bastón embrujado. Uno cuando leía el primer título dice no vamos a entrar en esta pavada, pero después cuando empezás a ver los ribetes y el formateo psicológico de un candidato, y más un candidato cuando asciende a la presidencia, a la primera magistratura, uno ve a través de ese bastón otra historia, que es el rol, la fortaleza, los fantasmas, la vulnerabilidad de una persona que ejerce el poder. Macri habría mandado investigar el bastón de mando que estaba haciendo el señor Pallarols para él, porque claro, se lo tenía que dar al protocolo de Cristina y temía que haya sido embrujado. Si le pasara algo así a usted, o sea, le van a dar un bastón de mando, lo mandaría a investigar por una mentalista, a bendecir por un cura. Es muy fuerte. Es fuerte, ¿no? Es muy fuerte. Pero la verdad que me parece muy fuerte. Con el nivel de quilombo que hay en la Argentina, me parece que ocupar algo del tiempo, un candidato, un futuro funcionario, lo que sea, en pensar en eso, quiere decir que no están tomando de verdad en serio el nivel de lío que hay en el país, ¿no? ¿Cómo hace otro tema? Lo voy paseando, tipo galería. Un padre de muchos hijos, pero la menor es muy chiquitita, para distribuir tiempos en medio de la campaña que absorbe tanto tiempo. ¿Cómo hace para estar cerca, para viajar? Es la parte más difícil, la verdad es que es la más difícil. Aprendés, yo me dedico a esto hace muchos años, aprendés a trabajar sobre la calidad del tiempo y no la cantidad. Entonces, el tiempo que estar a fondo y no estar, viste, con el teléfono, con esto, el otro, sino estar enfocado en lo que estás enfocado. Claro. Y después te vas y... Perdón, y aparte se viralizó en los últimos minutos, en las últimas horas, una foto con su esposa, con Isabel, apasionados. Digo, no, es marciano, no podés mantener un vínculo apasionado, intenso, en el medio de una campaña donde está viajando por todo el país. Es que a muchos lugares vamos juntos. Eso está bueno. Acompaña, se transformó en una... Sí, no, genial, espectacular. Y la beba todo lo que puede también, porque salvo cuando estamos en un lugar, que vamos a un lugar y volvemos al día siguiente, si no, vamos todos de campamento. Dice la célebre Mirta Legrand que las parejas destiñen unos sobre otros en el mejor sentido, ¿no? ¿Qué sumó Isabel en tu carrera política, más allá de lo personal? ¿Y qué habrás sumado vos, seguramente, con tu impronta dentro de la mirada profesional y personal de Isabel? Mira, ella me puso a mí en un lugar, o sea, ¿qué es lo que pasa? Cuando vos estás solo, andás más o menos sin mucho rumbo en términos... Ella
me plantó en un lugar, encontré mi lugar, ordenó, armamos mi familia, una familia, y aparte tiene lo que tiene una mujer espléndida como ella. O sea, cuando estás con Isabel, podés tener 20 millones de preocupaciones, 20 millones de cosas, pero te saca por lo menos un rato de ese lugar porque te reís, lloras, haces todo lo que tenés que hacer porque todo es emoción a flor de piel como una actriz como ella. ¿Cómo es el país que imagina para sus hijos? ¿Qué forma tiene ese país? Yo quiero un país con oportunidades para todos los argentinos. Y el grave problema que tenemos es que no sabemos qué país tenemos. Yo lo que quiero es saber qué país tengo. De última, viste, si está un poquito más para acá, un poquito más para allá, es una anécdota. Lo que quiero es tener un país en donde los argentinos sepamos que en 5, en 10, en 15 o en 20 años más o menos vamos a caminar por este andarivel. Entonces sepamos por dónde vamos y te podés preparar. Hoy ese podés camino estudiar. no está marcado por Macri. No. Porque él dice lo mismo, ¿eh? No. Sentamos las bases para un futuro. Claramente la Argentina, primero, no lo hace una persona, es un grave problema que tenemos la dirigencia política, toda la dirigencia política, todos los partidos, no es de uno. Y el grave problema que tenemos es que nada de lo que hicimos los argentinos en los últimos 150 años lo hicimos en serio. Nada hicimos en serio. Hacemos un poquitito para acá y bueno, después, bueno, pero hagamos un poquito de esto y al final de camino es un cocoliche que no sale nada. Urtubey, muchísimas gracias por estos minutos. Nos Muchas excedimos gracias. un poquitito porque sé que tiene una agenda completa. Gracias por haber venido. Muchas gracias.